8 quedan reglamentariamente aprobadas. Cuenta. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, boletines refundidos 15.869 y 16.821-19 ambos. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Gael Llomas, Lorena Fríes, Andrés Giordano, Javiera Morales, Erika Ñanco, Camila Rojas, Patricio Rosas, Emilia Schneider, Jaime Sáez y Carolina Tello, que regula la creación y difusión de imitaciones digitales realistas de la imagen, cuerpo o voz de las personas generadas mediante inteligencia artificial. Comunicación del jefe de la bancada de diputados UDI, por la que informa que la diputada Marta Bravo será reemplazada en esta sesión por el diputado Joaquín Lavín. Comunicación del jefe de bancada de diputados UDI, por la que informa que el diputado Daniel Ilayú será reemplazado en esta sesión por el diputado Henry Leal. Oficio de la 1291 de la rectora de la Universidad de Chile, mediante el cual da respuesta a oficio 117 de esta comisión, porque se le solicitó disponer la elaboración de un informe acerca del impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, destacando sus potencialidades y peligros, tanto en aspectos económicos, laborales, sociológicos, politológicos, entre otros, así como su potencial debilitamiento de las funciones intelectuales. Correo electrónico del socio de BRB, señor Sebastián Valenzuela, que en nombre de la Federación Internacional de Productores Fonográficos comparte una minuta sobre un proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, que en particular se refiere a indicaciones que debe conocer esta comisión sobre la relación del derecho de autor y propiedad intelectual con la inteligencia artificial. Esto es la cuenta, presidente. Muchas gracias. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿Puntos varios? Entrando en el orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de continuar con la discusión y votación en segundo trámite reglamentario del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, boletines número 15.869-19 y número 16.821-19, refundido, en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Ha sido invitado el ministro de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, el señor Alde Valle Acevedo, y lo acompañan los asesores legislativos Camila Aguayo, Sebastián Galás e Ignacia Vázquez. Les damos la bienvenida y les agradecemos por su venida. Muchísimas gracias. Señora secretaria, ¿en qué artículo habíamos quedado? Presidente, la semana pasada votamos hasta el artículo 8, inclusive, por lo tanto nos corresponde conocer las indicaciones al artículo 9. Okay, las indicaciones las presentó ¿quién? Son de la diputada Laura. Les doy lectura a las tres que hay para tener una visión completa del artículo. La indicación 41 es para modificar el inciso primero del artículo 9, agregando antes de la expresión sistemas de IA la palabra usos de. La indicación 42 también de la diputada Laura para modificar el inciso segundo del artículo 9, para agregar antes de la expresión sistemas de IA la palabra usos de. Y la 43 es para votar en forma separada del inciso tercero del artículo 9. Eso es, presidente. ¿La palabra? Diputada Laura, por favor. ¿No? Sí, ahí sí. Gracias, presidente. Las dos primeras indicaciones tienen relación con lo que hemos discutido y hemos estado de acuerdo en que se tiene que incorporar los usos previo a sistemas de inteligencia artificial, pues lo que se está regulando. Y la indicación número 43, sí, no sé, estoy perdida con los números. Bueno, lo que propongo es eliminar el inciso 3, que tiene que ver con este tema de la interconexión entre todos los desarrollos, los entornos de sistemas de IA, porque creemos que es muy complejo el cumplimiento de esta exigencia, sobre todo para las pequeñas empresas. Y creo que también lo habíamos conversado en el cuerpo de lo que ya está aprobado hasta el día de hoy. Solamente por eso propongo eliminar ese inciso, y las dos anteriores tienen que ver con incorporar usos previo a sistemas de inteligencia artificial. Gracias, presidente. ¿El Ejecutivo? Presidente. Respecto de las indicaciones número 41 y 42, expresamos desde luego nuestra conformidad, porque va en el sentido que hemos venido hablando de mantener y reforzar
la expresión usos de sistemas de inteligencia artificial. Eso respecto de la indicación número 41 y 42. Respecto de la indicación número 43 no estamos de acuerdo. Nuestra opinión es que es necesario, es relevante para prevenir efectos no previstos que puedan surgir por la interacción de sistemas de inteligencia artificial entre sí o con otros componentes. Ese es el único sentido de, para nosotros, aprobar en definitiva el inciso tercero que está en el texto del proyecto de ley. ¿Alguien más? Señora secretaria, creo que las primeras dos indicaciones, entonces las podemos votar en conjunto en razón de que parece haber acuerdo. Resultado de la votación: por la afirmativa, 5 votos. Muchas gracias, señora secretaria, por la indicación. Entonces, indicación 41-42. La indicación 43 en votación. Eso es lo que quería aclarar, presidente. Lo que vamos a votar es el inciso tercero del proyecto. Entonces, sí, A ver, disculpe. sí. Correcto. Ahí está. Sí, por favor. A ver, un momento. Sí. Hay una confusión. Lo que vamos a votar es el inciso tercero, por lo tanto, si usted vota a favor es para mantener el La inciso. indicación es por eliminar. Claro, lo que pasa es que las indicaciones para eliminar incisos, artículos no se Tendríamos que votan. votar en contra. Exacto, hay que votar en contra los que están por eliminar el inciso y a favor los que están por mantener el inciso. Lo que ya estamos a raíz de lo que está. Ya. El diputado Leal no se ha conectado todavía. Resultado de la votación: por la afirmativa, 2 votos, 3 en contra. Resulta rechazado, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Siguiente. Ya votamos 3 indicaciones. Sí. Vamos al artículo 10. Hay una indicación, la 44 de la diputada Labra, para reemplazar el artículo 10 por el siguiente. Artículo 10. Obligación de transparencia sobre datos de entrenamiento. Los operadores de sistemas de IA de uso general tendrán el deber de elaborar un informe cada 2 años accesible sobre las categorías de datos empleados para el entrenamiento de sus modelos, sin que ello implique revelar secretos comerciales o industriales, estrategias de curación de datos, divulgación de obras específicas protegidas por derechos de autor o conexos, o datos personales de terceros. Eso es, presidente. El artículo original no lo puedo ver aquí. Se le desarmó. Si quiere, por mientras le doy la palabra a la diputada. Diputada Labra, por favor. Gracias. Gracias, presidente. Voy a comentar las cosas que a mí me parecen que pueden ser complejas o perjudiciales dentro de lo que ya está en este artículo. Y voy a ir por partes. En primer lugar, este artículo se refiere a los sistemas de inteligencia artificial. Cuando nosotros hablamos de sistemas de inteligencia artificial, nos estamos refiriendo a un sistema que tiene un fin específico de funciones. Por ejemplo, detectar tumores en resonancia. Dentro de mi indicación, esto lo sustituyo por sistemas de inteligencia artificial de uso general,
que cuando hablamos de uso general nos estamos refiriendo a modelos fundacionales como ChatGPT, por ejemplo, que no tienen solamente y no están limitados solamente a una función, sino que a distintos y múltiples contextos. Son plataformas más versátiles, flexibles y por lo tanto multipropósito. Eso es lo primero que vengo a modificar, y de manera más sustancial, la modificación principal tiene que ver con lo que menciona este artículo, que es que todos los datos que estén protegidos por derecho de autor y conexos, que se hayan utilizado para entrenar los sistemas de inteligencia artificial, dice, tienen que estar en un formato accesible de forma gratuita. Es decir, todos los datos que se utilicen para entrenar los sistemas de inteligencia artificial que tengan relación con derecho de autor deben ser dados a conocer a quien los pueda requerir. ¿Cuál es el problema de esto? Y en el análisis y el estudio que yo hice tiene distintos impactos. En primer lugar, genera barreras de entrada importantes para los desarrolladores, para los operadores y para las pymes. En primer lugar, esto puede implicar revelar secretos comerciales. También impacta la curación de datos, que es un componente central de la propiedad intelectual de los desarrolladores, que tiene que ver con seleccionar, organizar, depurar los datos, preocuparse que sean de calidad, etc. Entonces, afectando el secreto comercial y la curación de datos, afectamos directamente, los activos intangibles de los desarrolladores, los operadores y, por supuesto, que también a las pymes que quieran desarrollar inteligencia artificial, por supuesto, con entrenamiento de datos. En segundo lugar, me parece que es una solicitud bastante amplia, lo que significa que puede ser una carga desproporcionada y técnicamente inviable, logísticamente impracticable. ¿Y a qué me refiero con esto? Y les voy a dar un ejemplo bastante práctico. Esto puede implicar que se deba informar una cantidad que puede ser abrumante de información. Y aquí, estudiando, conocí un concepto que la verdad no lo tenía en mis libros, que son los petabytes. Esto significa que incluso pueden tener que poner a disposición petabytes de información. ¿Y qué es un petabyte? Yo no lo tenía en mi conocimiento. Son 1000 terabytes. ¿Esto qué significa? Que en el fondo podrían tener que poner a disposición en cualquier momento una cantidad de información que puede ser comparable con la mitad del contenido de todo Netflix. Por lo tanto, por eso creo que es algo logísticamente impracticable. ¿Y cuál es la redacción y la propuesta que yo hago dentro de mi indicación? Es, por supuesto, que esto también busque respetar los derechos de autor y conexos, pero con un foco en la obligación de transparencia sobre los datos de entrenamiento de una manera técnicamente viable. Y por eso propongo que esto se haga, pero a través de categorías de datos, lo que es más factible de hacer, lo que no implica tener que revelar secretos comerciales, la curación de datos, y a través de informes, por supuesto, que se deben ir actualizando con cierta periodicidad. Y también esto, quizá el Ejecutivo me lo puede aclarar, y a lo mejor yo estoy equivocada. Según entiendo, en ninguna parte del mundo existe alguna obligación particular de revelar toda esta información que impacta los secretos comerciales y entregar todo lo que tiene que ver con los entrenamientos de los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial. Por lo tanto, por eso propongo esta indicación que resguarda los derechos de autor y conexos, pero de una manera que creo y considero que es más viable, sobre todo para los desarrolladores, y no generamos y nos autoimponemos barreras de entrada al desarrollo de inteligencia artificial en nuestro país. Muchas gracias, diputada Laura. Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidente. Yo creo que primero lo que hay que indicar es que todos los proyectos originales, tanto la versión parlamentaria como el original del Ejecutivo, no se involucraba en materias de derecho de autor. No era un tema. Pero una vez ingresado el primer lote de indicaciones del Ejecutivo, se involucró en materias de derecho de autor y conexos, y se abrió una discusión que es muy amplia. Yo efectivamente concuerdo en algunos elementos que por su intermedio, presidente, ha planteado la diputada Laura, pero esta es una discusión que está abierta. Y como dije en la sesión anterior, yo creo que es importante estar abierto a prescindir hoy día de los temas de derechos de autor en esta iniciativa legislativa, y que lo dejemos como era originalmente, un proyecto de ley marco. Porque
en el contexto de las indicaciones que vienen más adelante, sobre todo en materia de las modificaciones de la ley de propiedad intelectual, al menos desde mi punto de vista, prefiero dejar el texto como está, como fue aprobado en la Comisión de Ciencia. Ahora, si es que efectivamente vamos a retirar, vamos a prescindir de los temas de derecho de autor y quizás en algún momento los podemos votar todos ellos como un paquete y llegar al acuerdo de que no vamos a entrar a derechos de autor, podemos retirar todo lo que sabemos que puede ser pernicioso para un lado, pero que también, en el contrario, también es pernicioso para el otro lado. Porque claramente no me cabe duda que este artículo en su redacción que se busca reemplazar ¿es un problema para la industria de inteligencia artificial? Sí, pero también es un alivio para el mundo de los derechos de autor y conexo. Y probablemente, más que probablemente, y como lo plantea la diputada Labra por su intermedio presidente, un alivio para la industria de inteligencia artificial, pero vuelve a ser un problema para el mundo de los derechos de autor y conexo. Entonces, si es que vamos a seguir en un tira y afloja respecto a una materia que no abrimos nosotros presidentes, sino que se abrió desde el primer paquete de indicaciones del Ejecutivo, donde se incorporó la modificación a la ley de propiedad intelectual, yo creo que podríamos limpiar el proyecto de ley y buscar retirar todo lo que hace relación a derechos de autor y conexo y dejamos efectivamente como una ley marco. Pero mientras ese acuerdo no se logre, y al cual yo estoy disponible, sin lugar a dudas, yo por lo menos prefiero la redacción que en estos momentos aprobamos previamente en la Comisión de Ciencia. Pero sí quiero manifestar que estoy disponible, y creo que todos deberíamos estarlo, para hoy día prescindir de las materias de derechos de autor en este proyecto de ley, pero lo cual significa también eliminar la modificación al artículo respectivo de propiedad intelectual, retirar las calificaciones respectivas cuando conste en materia de derechos de autor, y así limpiamos el proyecto. Pero eso yo creo que tiene de ser una decisión como una mirada completa al proyecto de ley, más que en esta disputa artículo por artículo. Muchas gracias, presidente. Gracias. La diputada Yomas me solicitó la palabra y luego el diputado. Gracias, presidente. Bueno, sí, yo en realidad no me leo la indicación de la diputada Labra y me preocupa porque establece, o sea, primero estamos hablando de una obligación de informar respecto a los derechos de autor de la persona implicada, del titular. Entonces, me preocupa que en el fondo sí, porque de hecho el artículo 10 dice, tratándose de sistemas de IA que utilicen contenidos protegidos por los derechos de autor y conexos, deberán elaborar y poner a disposición de sus titulares o de terceros con intereses legítimos, es decir, hay que acreditar ambas cosas para tener la obligación de entregar la información y que en esos casos se tenga que hacer cada 2 años, ¿cierto? Y además, siempre que ello no implique revelar secretos comerciales o industriales de otros. O sea, creo que al final no se está dando garantía ni protección al derecho de autor, sobre todo al titular, presidente. Entonces me preocupa la indicación que presenta la diputada Labra, porque al final me parece que se contrapone con algo que, de hecho, a mi juicio, estaría también incorporado en la Ley de Derecho de Autor y Propiedad Intelectual. Eso, presidente. Diputado Kaiser, muchas gracias, diputado. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, ser presidente de que nosotros probablemente terminemos en algún momento con un sistema como el que tienen los restaurantes para pago de derechos de autor, en materia de lo que son los usos de derechos protegidos. ¿Por qué? Porque es perfectamente inviable pagar por cada derecho de autor individualmente. Y porque muchos autores no están organizados. Entonces, solamente contra una organización de autores con derecho de autor tú puedes efectivamente levantar una demanda o puedes tener una negociación en este sentido. Lo que plantea el proyecto de ley original tiene una dificultad técnica que es insalvable. Y esa dificultad técnica es la capacidad de almacenamiento de datos que se requeriría entonces para cumplir con la normativa que está exigiendo el Estado. Lo que plantea la diputada Labra
no contradice la idea de que en algún momento nosotros podamos resolver el problema del derecho de autor a través de lo que es un acuerdo marco, ¿sí? O macro, lo que decir así, entre los usuarios y los detentadores de derecho de autor. No lo contradice, pero hace viable cuanto menos la gestión y el almacenamiento de datos que sería necesario para un acuerdo de ese tipo. En ese sentido, señor presidente, yo creo que la indicación efectivamente significa una mejora dentro del texto. Ahora, si quieren retirar todo el tema de derecho de autor, perfecto, ningún problema. Pero incluso así, esta indicación serviría en la medida en que da acceso, cuanto menos en la generalidad, a los datos que se utilizaron, ya que no se puede entregar, o de momento no es técnicamente viable entregar el detalle de cada uno de los datos utilizados, porque tendría que tenerlo almacenado. En ese sentido, yo creo que la redacción ayuda más que estorba en lo que querría alcanzar también el diputado Lagomarsino, señor presidente, por su intermedio. Muchas gracias. Gracias. Diputada Laura, mientras me sirvo un café. Gracias, presidente. Quiero hacer algunas precisiones a lo que comentaba la diputada Yeomans. El artículo 10, como está actualmente en el proyecto de ley, dice que se tiene una disposición de los titulares y de terceros con intereses legítimos. O sea, eso es todo Chile, cualquier persona en el fondo. Y de hecho, ni siquiera sé si chileno, puede ser incluso hasta extranjero. No se sabe. En segundo lugar, hay algo que no lo mencioné que es bastante complejo, que creo que es un error de redacción, porque dice que tratándose de sistemas de IA que utilizan estos contenidos deberán elaborar todos los datos que se hayan utilizado. O sea, yo no sé qué es elaborar datos, más allá de poner a disposición que eso se entiende, pero elaborar datos no lo entiendo. Creo que es algo que no puede quedar en una ley. Y por último, mi indicación viene a equilibrar un poco este tema de la protección de derechos de autor y no perjudicar el desarrollo de inteligencia artificial en el país, siendo que cuando hablamos de los derechos de autor ya está considerado cuando nos referimos a la protección de los derechos fundamentales, y en segundo lugar ya tenemos también legislatura vigente al respecto, la Ley de Propiedad Intelectual. Por lo tanto, en ese sentido, acojo las palabras y lo que plantea el diputado Lagomarsino, y yo soy partidaria de que este artículo, el artículo 10, sería mucho más prudente quizás para no generar duplicidad a la legislatura, eliminarlo, y en ese sentido yo voy a presentar ahora una indicación para eliminar este artículo y retirar mi indicación al respecto, que buscaba una solución un poco más equilibrada. Voy a presentar ahora esa indicación y si alguno de los colegas se quiere sumar, feliz a que la puedan patrocinar también. ¿No puedo hacer eso? Gracias, diputada Laura. Diputado Lagomarsino, me ha solicitado la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, quería preguntarle por su intermedio al diputado Kaiser si pudiera precisar a qué proyecto de ley original se refiere, porque yo creo que lo que usted quiso decir es cómo nos regresa el texto de la sala, porque efectivamente el proyecto de ley original, ninguna de las dos versiones, ni la del Ejecutivo ni la moción parlamentaria, se refería a propiedad intelectual. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos hacía referencia alguna, sino que esto aparece en las indicaciones primeras del Ejecutivo, donde aparece el tema de propiedad intelectual, y luego a partir de eso todas las indicaciones de lado y lado, donde esta indicación, efectivamente, que es la indicación que estamos votando por su reemplazo, es de mi autoría, y obviamente una que tiene en miras a proteger el mundo de los derechos de autor y darle garantías. Y yo insisto que yo entiendo que es un problema para el mundo de la inteligencia artificial, pero también esto es una respuesta en función de la modificación a la ley de propiedad intelectual que fue presentada en su momento. Entonces, si es que en definitiva vamos a buscar un acuerdo, yo creo que el acuerdo es prescindir de la materia de derecho de autor, pero no es solamente respecto a este artículo, sino que respecto al cuerpo completo del proyecto de ley. Es decir, en todas las áreas donde de uno u otro lado buscan generar una ganancia a través de este proyecto de ley en materia de propiedad intelectual y derecho de autor, aquello retirarlo, lo cual implica eliminar la modificación a la ley de propiedad intelectual
entre las otras contenidas en esta iniciativa en el trámite que va. Pero aquello no puede suceder exclusivamente en un artículo. No puede suceder en un artículo, esto tiene que ser una mirada comprensiva, porque efectivamente hay una disputa del mundo de la industria de inteligencia artificial que quiere tener más garantías para acceder a datos, y hay un mundo de los derechos de autor organizados o no organizados, porque en eso el diputado Kaiser por su intermedio tiene razón, de que hay un mundo muy grande de derechos de autor que no están organizados, es verdad, pero también hay otro mundo muy grande que sí está organizado. Y en ese sentido, ese mundo está buscando más garantías por su lado. Entonces, o bajamos las armas de lado y lado y avanzamos, o finalmente también esto no vamos a llegar a un acuerdo. Y yo creo que eso es importante transparentarlo, pero es una decisión respecto a la totalidad del proyecto y no de un artículo individualmente. Muchas gracias. Diputado Kaiser, sí. Gracias, señor presidente. En primer lugar, hacer presente que efectivamente yo estaba pensando en el primer trámite o en la primera tramitación que tuvimos, quizás no en el proyecto original, pero como salió de aquí. En segundo lugar, hacer presente que a mí me parece que el derecho a autor no está idealmente protegido en Chile, y eso lo hemos visto por los reclamos de muchos de nuestros socios comerciales, por lo demás, ¿ya? Y eso es un tema donde estamos al debe hace rato. Pero yo estoy hablando solamente de este artículo en particular. Lo que sucede es que la indicación de la diputada Labra, que ahora la quiere retirar, pero la indicación a mí no me parece que se meta tanto con el derecho a autor. De hecho, lo que genera, si usted le pega una segunda revisada, lo que genera es solamente un marco de obligación en el cual quedan a disposición o se transparenta el tipo y clasificación de datos que se han utilizado. ¿Me explico a lo que voy? Que no es lo mismo que tener todos los datos a disposición. Pero no se refiere al derecho de propiedad tampoco. Entonces, sobre la base de lo que está planteado aquí, después podemos efectivamente trabajar el tema del derecho de propiedad. Porque aquí estamos hablando solamente de la obligación de poner a disposición o de transparentar los datos utilizados. Nada más. En ese sentido, creo que no es parte del tema del debate sobre los derechos de autor en sí mismo. Es solamente facilitaría el que después se pueda llegar a una conversación respecto de esto. Esa era mi aproximación. Muchísimas gracias. Diputada Yomans. Es que ahí yo difiero con el diputado Kaiser respecto a la interpretación de la indicación, porque al final no solo establece la obligación, sino que de hecho el propósito de la indicación, a diferencia de lo establecido en el artículo 10 del Ejecutivo, es que establece ciertos requisitos, es decir, y dentro de ello pone una salvedad, siempre que, sin que ello implique revelar secretos comerciales o industriales. Es decir, si nos ponemos en el caso de que supuestamente, a pesar de que los datos impliquen de alguna manera que se está utilizando derechos de autor del titular, estamos hablando de la transparencia hacia el titular, eso es lo que quiero poner el foco. Se está hablando de la transparencia al titular, no se entenderá que exista esa obligación si es que ello implica revelar secretos comerciales o industriales. Entonces, alguien va a tener que interpretar qué implica, y eso va a tener que ser en tribunales, revelar secretos comerciales o industriales. Eso ya es un tema. Entonces, si para la empresa dice, no, es que esto implica un secreto comercial porque es una estrategia mía, a pesar de que estoy utilizando información que tenga que ver con el derecho de autor de esta persona. Entonces, ahí no va a haber el derecho a poder informarle al titular. Entonces, eso es lo que me preocupa, presidente, porque ahí sí se estaría vulnerando el derecho de autor, ¿cierto? Porque se tendría que primero entrar en interpretación, luego el empresario, ¿cierto?, podría tener facultad, o el sector industrial que estaría argumentando podría, ¿cierto?, entrever el por qué, mostrar las razones de que sería un secreto comercial importante para él, y de esa manera saltarse el derecho a la información. Que a mí me parece que para ser titular debiera siempre tener el derecho a poder tener transparencia de eso, ¿cierto? Eso, presidente. Laura y luego la diputada Riquelme. Exacto. Hay muchos de los puntos que plantea la diputada Gallomas que tiene toda la razón. Y cuando uno determina cuál es el secreto comercial, efectivamente el que lo sabe es el desarrollador. El operador sabe cuál es su secreto comercial y lo que le utiliza para poder hacer un desarrollo.
Y no hablamos solo del sector industrial, como mencionó la diputada por su intermedio, presidente, ni los empresarios. O sea, yo creo que cuando estamos hablando de pymes que utilizan, por supuesto, tienen secreto comercial también para desarrollar logaritmos y sistemas de inteligencia artificial, yo no los tildaría de empresarios tampoco. Entonces, cuando hablamos también de que aquí se tenga que haber una aplicación de transparencia sobre los datos de entrenamiento, estamos hablando que se tiene que hacer por categoría de datos, porque es algo factible, logísticamente factible, y por supuesto no permite la divulgación de obras protegidas por derecho de autor, y eso en particular, que es el punto que yo entiendo que le preocupa a la diputada Yomas, lo que yo he planteado y fundamentado que ya está en la ley de propiedad intelectual. Por lo tanto, si mal no recuerdo, también el artículo 10 que tenemos ahora, que estamos debatiendo, que es lo que ya está aprobado, no fue una indicación del Ejecutivo, si mal recuerdo. Fue una indicación que se presentó en esta comisión. Y lo manifestó el propio diputado Logo Marcino. Entonces, yo estaría de acuerdo con él eliminar esta indicación, por lo que yo vengo a presentar es algo que equilibraba y buscaba un poco plantear la dificultad que esto generaba, y bien lo dice también el diputado Kaiser, va más por otro lado quizás que propiamente tal los derechos de autor. Por lo tanto, yo estaría totalmente de acuerdo con eliminar el artículo 10 y refiriéndome a lo que ha planteado el diputado Logan Marcino, efectivamente este es un tema que se plantea en varios puntos de nuestro proyecto de ley, y son artículos igual particulares que yo creo que no sería complejo ir viendo artículo a artículo mientras vayamos avanzando. Por lo tanto, por lo que me aclaró la secretaria, a mí me gustaría que se pudiese votar en primer lugar el artículo 10 y posteriormente mi indicación. Muchas gracias. La diputada Riquelme me ha solicitado la palabra y luego yo le voy a hacer una consulta al Ejecutivo. Solo tengo una duda. El concepto accesible, ¿qué quiere decir? ¿Accesible para quién? ¿Para qué? ¿En qué sentido? ¿En el sentido de la elaboración del producto? Porque dice obligación de transparencia sobre datos de entrenamiento. Los operadores tendrán el deber de elaborar un informe cada 2 años accesible. No me queda claro la utilidad del concepto. Eso solamente. Estamos en la etapa hermenéutica, así que le vamos a preguntar a la diputada Laura cuál es el sentido de accesible. Por supuesto. Esto, como ya comenté y voy a reiterar, es una indicación que viene a ser un poco más equilibrado, lo que ya teníamos en el cuerpo del proyecto, que habla, y voy a partir por eso, el artículo 10 menciona que tiene que estar a disponibilidad en un formato accesible. Así lo dice la indicación actual. Para todo aquel que lo solicite, dice disposición de titulares o terceros con intereses legítimos, que en el fondo lo hace en la práctica a todo aquel. Por eso esta indicación viene a plantear lo mismo, que sea accesible a todo quien lo solicite, pero basado en categorías de datos, no en cada uno de los datos, que es lo que yo planteaba, que es algo técnicamente inviable. No sé si con eso estoy respondiendo la consulta de la diputada Riquelme. A ver, yo quiero hacer una consulta al Ejecutivo, al Ministro, porque de lo que capto que estamos en el corazón de un problema que nos ha acompañado durante buena parte de toda la discusión, que es el tema de derechos de autor, ¿no? O sea, esto ha estado presente una y otra vez. Me hace sentido de que, como es un tema controversial, Ministro, controversial en el sentido de que va a ser motivo de discusión más allá de lo que decidamos acá, yo creo que este tema va a volver a surgir en la sala, con indicaciones de cualquier forma. Entonces, en esa perspectiva, me hace sentido lo que plantea el diputado Lago Marcino, que de alguna forma conecta con lo que ha planteado la diputada Laura, de que más allá de bajar tal vez un artículo, si todo lo que tiene que ver con temas de derechos de autor, que va a seguir siendo controversial, me da la impresión, incluso en la discusión después en la sala, por eso lo quiero plantear, tal vez si los temas de derecho de autor, si eso es el articulado que se refiere a aquello, si el Ejecutivo los retirase, voy a ocupar ese tiempo verbal, mientras también construye un acuerdo que sea después viable en la sala. Lo planteo porque veo que esto va a ser de alguna manera controversial, entonces lo que tampoco me gustaría que sucediese, aunque siempre es posible que suceda, es que tengamos una votación acá que obviamente
aprobemos un articulado que después va a ser igual controversial en la sala, porque hay que construir, ¿no es cierto?, una mayoría allá. Lo digo a partir de la experiencia que tuvimos con el proyecto. Llegamos con un articulado y obviamente lo enviaron, ¿no es cierto?, con indicaciones de vuelta acá. Entonces, simplemente lo quiero plantear, si el Ejecutivo, esa idea es una idea que tiene en su cabeza, no tiene esa idea, la verdad es que no es el camino que quieren seguir, si no es ese el camino, bueno, votamos los articulados, pero creo que es un tema que va a volver a salir en la discusión después en sala. ¿Ministro? Muchas gracias, presidente. Yo creo que efectivamente es un asunto que requiere de una deliberación más sistémica en el texto de la ley, en los resultados, y obviamente que una regulación como esta está conectada con otra que está más adelante y que es muy importante, y me parece que el diputado Lago Marcino planteaba bien. Aquí hay ciertamente intereses legítimos contrapuestos, ¿no? Y la política y a través de las leyes se deben considerar la contraposición de intereses. Y por ahora, entonces, lo que queremos es contribuir a esa deliberación, y le quiero pedir a nuestro asesor, Sebastián Galás, que incorpore parte de la problematización que nosotros hemos hecho también como Ejecutivo, sin perjuicio de que avancemos luego en una conclusión al respecto sobre las preguntas que se han planteado. ¿Vemos esto en particular o esto lo vemos en conexión con la norma del artículo 32, me parece que es? Pero, si me permite, presidente, dejar con la palabra por su intermedio a Sebastián. Gracias por su intermedio, presidente, y para poder justamente cooperar en el debate. Efectivamente, acá parecerá ver que hay dos normas que están en un plano distinto. Por una parte está el artículo 10 del proyecto de ley, que refiere a los derechos de autor y conexo y que específicamente tiene una obligación de transparencia respecto a aquellos sistemas de IA que utilicen contenidos protegidos por derechos de autor y conexo. Distinta es la indicación de la diputada Labra, que se sale justamente del margen de derechos de autor y conexo y que establece una obligación de transparencia, pero limitada únicamente a sistemas de uso general. En ese sentido, yo creo que ninguna norma, ni la una ni la otra, abarcan una materia igual, similar. Ambas abarcan materias muy distintas. Y ahí tiene sentido lo que señalaba hace un momento el diputado Caizo, porque justamente esta norma de la diputada Labra, la propuesta establece una norma de obligación de transparencia distinta. Distinta porque ya no refiere a autor y conexos, y distinta además porque solamente nos limita a los sistemas de uso de inteligencia artificial de uso general. Entonces ahí la discusión, y para aportar justamente al debate, es en realidad qué es lo que se está o qué es lo que se quiere hacer respecto a la transparencia en este ámbito. Reemplazar la norma implicaría no establecer obligaciones de transparencia respecto de derechos de autor y conexos, y por otra parte, la indicación en sentido de la diputada Labra implicaría establecer una obligación distinta de transparencia, algo que no está contemplado tampoco a propósito de los sistemas de IA de uso general necesariamente. Recordemos que el artículo 10 hacía hincapié únicamente en aquellos sistemas de IA que efectivamente utilizan contenido protegido por derechos de autor y conexo en su entrenamiento. No se refería más allá de eso, obviamente en palabras más simples. Claro, entonces los problemas que uno podría ver o asociar a la indicación propuesta, entendiendo de que hoy en día existe un artículo 10 que refiere a la obligación de transparencia respecto a sistemas que usen derecho de autor y conexo, es justamente lo que se ha dicho ya en este debate. Es decir, se restringe solamente a obligaciones de transparencia a sistemas de uso general. Es una periodicidad que, si bien puede servir, no puede ser quizás suficiente para efectos de poder estar al ritmo de los sistemas de IA que se actualizan, ¿cierto?, constantemente y que su entrenamiento también es constante, y que por ese lado también quizás no va en la línea de la protección de los derechos de autor y conexos que se tiene en el artículo 10. Entonces esto va muy al margen también de la discusión que podría ser eliminar de todo el proyecto de ley aquellas
referencias al derecho a autor. Entonces, al menos lo que nosotros podemos señalar es que estas normas buscan objetivos totalmente distintos y que también es distinto a aquella idea de poder eliminar esta norma del proyecto de ley, que también entonces son 3 áreas que van a tener que ahí deliberar, pero esclareciendo de que no van al mismo tema. Eso. Antes de entregar la palabra, solo les quiero decir que acaba de incorporarse otra indicación, que es la eliminación del artículo 10 y el 32, o sea, esto en conjunto. No, lo digo porque quiero transmitirle al Ejecutivo que esta es una discusión que va subiendo su apuesta. Me pidió la palabra el diputado Kaiser, Lagomarsino, la diputada Laura. Muchas gracias, señor presidente. Dado que ya aparece la indicación. Mire, mi consulta es si la Secretaría nos podría hacer un pequeño listado de todos los artículos a los que se refieren entonces a la artículos de indicaciones que se refieren a la propiedad intelectual en este proyecto para tener una visión un poco más general de qué es lo que tendríamos que modificar en el caso de hacer propio la aproximación del diputado Lagomarsino. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, presidente. O sea, eso tiene que derivar en algo. No podemos quedar donde mismo, porque uno ve las correlaciones de fuerza que están en esta sala y probablemente vamos a quedar donde mismo. Entonces, para tratar de mover un poco la discusión, ingresé, como usted bien mencionó, una votación separada pero en conjunto, de 2 artículos, cosa de también materializar la negociación, que es que votemos en conjunto el artículo 10 y el 32. Yo estoy disponible a que se elimine el artículo 10 del proyecto de ley, que es un problema, entiendo yo, para el mundo de la inteligencia artificial, pero que se vote también en conjunto con el artículo 32, que es la que modifica la ley de propiedad intelectual, de tal forma de que los 2 se eliminen. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Solamente una precisión a la que comentaba el asesor del ministro Sebastián. Efectivamente, y lo vuelvo a reiterar, mi indicación lo que hacía era equilibrar un poco este tema de los derechos de autor y hacerlo transparente, pero de una manera logísticamente viable. Porque dentro de informar todas las categorías de datos, se informa también la de derechos de autor. En ese sentido, mi indicación, y lo fundamenté, es que yo creo que es inviable lo que está en el artículo 10. Los derechos de autor, a mi juicio al menos, ya están protegidos en la ley de propiedad intelectual, y cuando hablamos en esta ley de proteger los derechos fundamentales también. Por lo tanto, yo me gustaría suscribir la indicación del diputado Lagomarsino, que son las 2 que tenemos en este proyecto de ley respecto a específicamente derechos de autor y conexo, que el 71T que está en el artículo 32, si no me equivoco, y este mismo. Quisiera suscribir su indicación, me parece apropiado. Y también me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo, no respecto a mi indicación, porque ya lo expliqué, sino respecto a su opinión a este artículo que es el 10 respecto a derechos de autor y conexo, y por supuesto también el que está más adelante, que está muy vinculado. Le voy a pedir que haga un aporte Camila Guayo, nuestra asesora, a esta misma pregunta que ha hecho la diputada Laura. Sí, muchas gracias, ministro. Muchas gracias, presidente. Creo que es importante hacer una historización de cómo llegamos a esta discusión, que estos artículos no aparecen por generación espontánea, sino que efectivamente fueron parte de un importante debate que se dio sobre la incorporación o no del derecho a la propiedad intelectual en el proyecto de ley de inteligencia artificial. Efectivamente, el artículo 10 fue un artículo que se aprobó luego de una indicación del diputado Lagomarsino, en función también de preocupaciones que manifestaron ciertas organizaciones respecto a los derechos de autor y conexo, pero también, y acá quisiera recordarlo, de indicaciones que presentaron otros diputados y diputadas pertenecientes a la Comisión de Cultura. Y finalmente se llegó a esa indicación. Luego, si el Ejecutivo ingresa una indicación,
que actualmente es el artículo 32, que ingresa un nuevo artículo a la Ley de Propiedad Intelectual 71 ter, en la que a través de esa indicación se buscó consensuar algunos criterios que tanto para no solo la gran industria, es verdad, como dice la diputada Labra por su intervenio presidente, sino también a los desarrolladores les preocupaba respecto a la minería de datos, pero también a quienes buscaban proteger los derechos de propiedad intelectual y conexos. Y junto con el Ministerio de las Culturas y junto con el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, logramos redactar esa indicación de consenso que buscaba aunar esos distintos criterios. Dicho eso, y entendiendo que efectivamente ahora nos encontramos en un segundo trámite reglamentario, ya ha pasado bastante agua bajo el puente, efectivamente podríamos reabrir la discusión sobre esa opción que está manifestando el diputado Lago Marcino, respecto a la inclusión o no de la propiedad intelectual en este proyecto de ley. Pero me parecía importante dejar en claro que el artículo 32 es el del Ejecutivo y el artículo 10 fue una moción, o sea, fue una indicación parlamentaria que se aprobó. No venía en el texto del mensaje. Eso. Muy bien. No habiendo más palabras, a mí me gustaría entonces que votemos. Perdón, la diputada. Es que está suscrita la indicación del diputado Lago Marcino. Entonces, ¿tenemos que votar las indicaciones? Sí. Cuéntanos tú primero, secretario. Presidente, lo que consultaba el diputado Kaiser, los artículos 3, número 6 y artículo 4, número 10, que ya fueron votados, refieren a propiedad intelectual. Lo mismo el artículo 24, número 1 y el artículo 32, y el 10, obviamente. Eso. Una explicación. Entonces, si ya votamos artículos favorablemente en propiedad intelectual, eliminarlo adelante es como... Eso es lo que quiero que... ¿O se puede reabrir debate? Los dos más controversiales. ¿Los dos? Diputado Kaiser, y luego vamos a votar las indicaciones. Señor presidente, le solicito reabrir el debate sobre los artículos en comento, dado que si existe efectivamente la voluntad en este momento de eliminar los artículos que hacen referencia a la propiedad intelectual, que lo hagamos de una vez con todos y no dejemos un parche. Muchas gracias. Mira, para reabrir el debate se requieren 2/3 de los que estamos hoy día presentes. Pero... No, cuéntame. Diputada Labra. Presidente, es que yo creo que, por último, para que podamos avanzar ahora, porque entiendo son 2/3 porque viene un artículo que es más adelante, ¿o no? Sí, es que una propuesta para simplificar quizá y avanzar, la indicación del diputado Lago Marcino, y que yo suscribo, no incluye artículos que ya están aprobados hacia atrás en este segundo trámite reglamentario. Por lo tanto, podríamos votar eso, avanzamos, y de ahí vemos los 2/3 para los que tenemos más atrás. Esa es mi propuesta, por ahora. Muchas gracias, presidente. Complementando lo que dice la diputada Labra y tratando de generar el mejor espíritu de llegar a un consenso en esta materia, yo creo que podríamos votar los dos artículos por separado, el 10 y el 32, y tomar en el mismo acto el acuerdo respecto a abrir la discusión, que requiere 2/3, de los artículos ya votados en la materia, de tal forma de que no tengamos que tomar nuevamente el acuerdo y que pueda verse aquello complejizado, es decir, en un acto de buena fe hacer ambas cosas, las tres cosas a la vez. Votar separadamente y por tanto eliminar el artículo 10, el artículo 32 y reabrir la discusión sobre derechos de autor de aquellos artículos ya votados. Muchas gracias, presidente. Antes de darle la palabra a la diputada Llomas,
Yo prefiero votar antes, si hay o no ánimo de reabrir la discusión, porque si voto primero las dos y después no están los 2/3, vamos a quedar en las mismas, digamos. Es como, diputada Yomas, tú me pediste la palabra. Presidente, es que reabrir discusión, a mí, o sea, yo al menos no estoy de acuerdo con reabrir discusiones. O sea, lo digo porque este debate nos ha costado hacerlo avanzar, presidente. Entonces yo en ese sentido no estoy de acuerdo. Sí, podemos votar estos 2 artículos, no tengo ningún problema con eso, pero yo creo que el ánimo es avanzar, presidente. Entonces reabrir discusiones no va en ese sentido. Una cuestión de orden metodológico. Votemos primero si vamos a abrir o no el debate, si lo vamos a reabrir. Votemos eso primero, porque en realidad no tiene sentido que bajemos 2 artículos y luego entremos a discutir los demás. Si no tenemos ese acuerdo, vamos a quedar con esos artículos puestos. Entonces, prefiero despejar de inmediato eso. ¿Sí? Y luego tú, diputado Kaiser. Viendo las otras referencias que está el tema de derechos de autor, si no me equivoco, lo que conversaba con la secretaria, 1 está en el artículo 3, el número 6, cuando se refiere a implementador, dice toda persona, la definición de implementador, toda persona natural, jurídica, organismo del Estado, que utilice un sistema de IA, salvo que se trate de un uso privado, en los términos de la ley 17.336 sobre propiedad intelectual, que yo no le veo gravedad, porque ya es una ley que existe y en el fondo dice que se tiene que cumplir con esa ley. Y perdón, y el 4 número 10, perdón que me demore, no lo tengo aquí tan rápido, dice el 4 número, yo lo tengo con literal. Protección, no, ya, el penúltimo, claro, protección de derechos de autor, los sistemas de IA se desarrollarán y utilizarán de conformidad con las normas vigentes en materia de propiedad intelectual, por lo tanto no hay ninguna complejidad porque se refieren a la ley que ya es existente y que me parece pertinente respetar las leyes actuales en propiedad intelectual. Entonces no hay que reabrir nada. Bien, vamos a votar la indicación. Votemos la indicación para que podamos avanzar. Vamos a votar en conjunto los artículos 10 y 32. El artículo, no su eliminación. Queda el exacto. Ambos. Está en votación. Está el artículo 10 y 32 en votación. Si se rechazan los artículos, se caen los artículos, se eliminan. Estoy explicando la votación para que después nadie se confunda. Si se aprueban, bueno, se aprueban los 2 artículos, obviamente. Resultado de la votación: por la afirmativa 3 votos, 4 en contra. Rechazado. Ok. Vamos al otro. Más parecido al ancho camino al medio. Al título 4. Sí, vamos al artículo 11. Vamos. Perdón, diputado Kaiser. Perdón. Sí, solo para la historia de la ley, para quienes no han comprendido qué ha pasado. Al votar de esta manera, nosotros eliminamos 2 exenciones, es decir, excepciones que se habían introducido, ¿ya?, en el uso, tengo entendido, en el uso de derechos de autor para no pagar o para no hacerse cargo de los derechos de autor. Con esta votación, nosotros entregamos la protección completa del derecho de autor de vuelta a los autores. Ese es el resultado, porque eran excepciones que votamos en contra. Muchísimas gracias. Secretaria. Artículo 11. El artículo 11 tiene 2 indicaciones. La 45 es del Ejecutivo, para reemplazar su inciso primero por el siguiente. Artículo 11. Uso de riesgo limitado de sistemas de IA. La utilización de un sistema se considerará de riesgo limitado cuando presente un riesgo no significativo de manipulación, engaño o error producto de su interacción con personas. La indicación 46 de la diputada Labra, y es para reemplazar también el inciso primero del artículo 11. Artículo 11.
reglas aplicables a los sistemas de uso de riesgo limitado. Serán usos de sistemas de IA de riesgo inaceptable aquellos establecidos en el literal C del artículo 5. Los sistemas de IA cuyos usos puedan ser calificados de riesgo limitado deberán garantizar condiciones de transparencia y seguridad proporcionales a su nivel de riesgo, de modo tal que las personas sean informadas de forma clara y precisa y les permitan reconocer que están interactuando con un sistema de IA. Eso, presidente. ¿El Ejecutivo quiere, respecto a su indicación, plantear algo? Aguayo va a explicar el sentido. Perdón, Sebastián. Presidente, sí, la indicación del Ejecutivo va en línea de lo que hemos venido planteando, que es justamente poder precisar el alcance del objeto de la ley y lo que pretendemos regular y hacer esta referencia a los usos de los sistemas de inteligencia artificial, cambiando el inciso primero. Sustantivamente, esto no es muy distinto a lo que plantea la diputada Labra, ¿cierto? La indicación 46, sin embargo, atendido a un tema ya de estructura del proyecto de ley y cómo se viene enunciando cada uno de los usos en la descripción del artículo 5 y luego cómo se complementa con el artículo sucesivo hasta llegar a este artículo 11, creemos que por un tema de consistencia es mucho mejor para efectos de la ley poder aprobar la indicación del Ejecutivo. No obstante, también es importante aclarar que la indicación de la diputada Labra va en un mismo sentido, pero formalmente está configurada de una manera distinta. Diputada Labra y diputado Caiz. Gracias, presidente. No sé si decir Sebastián o asesor. Sí, porque asesor se me busca. Sebastián tiene efectivo todo lo que comenta y explicar un poco mi indicación, que es totalmente de forma, en la misma línea de lo que aclara Sebastián. Asimismo, como se aprobó la indicación anterior del artículo 8, lo que hago es hacer la referencia a la definición que ya existe del artículo 5, literal o numeral 3, como está ahora, no como literal. Hacer la referencia a la definición que ya existe y le cambio el título, digamos, al artículo como reglas aplicables, dado que asimismo quedó aprobado el artículo 8, que también tiene que ver con reglas aplicables a los sistemas de alto riesgo, si no me equivoco, era el 8. Entonces lo hace también consistente a cómo se aprobó en la última sesión. Y todo lo que tiene que ver con la segunda parte de las obligaciones de transparencia y seguridad está idéntico. Sí, muchas gracias, presidente. Una consulta por la definición, porque plantea que un sistema es de riesgo limitado en la medida que presente un riesgo no significativo de manipulación, o sea, de ser manipulado, de ser engañado, de cometer un error, producto de su interacción con personas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando un sistema está conectado a algún tipo de infraestructura que es vital para las personas y en su interacción con otros sistemas o dentro de lo que podría ser un error propio, ¿ya? Pudiese generar un daño a la ciudadanía? Ese es el punto. O sea, ¿qué es lo que entendemos por riesgo? ¿El riesgo que emana de la interacción con las personas o es las consecuencias que podría tener una falla del sistema? Yo creo que estamos viendo, por lo menos aquí en esta definición, a mí me da una aproximación que tiene que ver con la interacción con personas, la interacción que puede ser corrompido por personas. ¿Me explico a lo que voy? Pero no necesariamente se hace cargo de los sistemas que dependen de esta inteligencia artificial y que podrían tener un impacto crítico en seres humanos. Véase un reactor nuclear, una presa o lo que fuere. En ese sentido, creo que la definición quizás no es tan correcta como a mí me gustaría. Ahora. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado Kaiser, pero en esta ocasión totalmente de acuerdo. Una discusión que no voy a plantear porque ya la di en su momento en la definición de uso de riesgo limitado que se aprobó en el artículo 5, pero estoy totalmente de acuerdo. Y voy a tener que retirar mi indicación porque hay un error. Me lo hizo ver Sebastián y se lo agradezco, que lo dejé redactado como riesgo inaceptable y
se me confundieron las palabras respecto a la indicación anterior. Así que la retiro porque hay un error en mi redacción. Sebastián se ha comportado como San Sebastián, ha hecho un milagro. Bueno, se retira entonces la indicación número 46 y vamos a proceder a votar la indicación 45 en consecuencia. Sí, no, brevemente, para aclarar quizá algo referido al uso de riesgo limitado. Efectivamente, la definición de uso de riesgo limitado, ya se encuentra aprobado. Esto está en el artículo 5, uno de los numerales que con la nueva comparado cambió de literal a numeral. Y efectivamente es una discusión que ya tuvimos a propósito de las últimas sesiones. Y cuando tuvimos la oportunidad de hablar sobre aquello, tuvimos también la oportunidad de explicar de por qué la configuración del riesgo limitado estaba también enfocado de esta manera. Y es que en la ley se define lo que es el riesgo significativo, y a partir del riesgo significativo se construye justamente lo que estaba a propósito de los sistemas de alto riesgo. Y ahí justamente donde se pone el foco en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Por su parte, el riesgo limitado también apunta a aquello. Sin embargo, al detectar de que pueda existir un riesgo limitado, lo destaca o lo lleva justamente a aquellos ejemplos que se realizan en la definición. De esta manera se aporta mucho más contenido para que luego la aplicabilidad de la norma sea de una manera mucho más fácil para quien les va a tocar justamente realizar esa aplicación de la ley futura. En ese sentido, y nuevamente también, no obstante se ha explicado aquello, creemos que la indicación del Ejecutivo, la 45, justamente mantiene ese diseño estructural que hemos venido construyendo, el poder definir y luego dotar de contenido en cada una de las normas que hacen una bajada, para que en la colaboración reglamentaria futura también pueda haber un mejor trabajo. Perfecto, en votación, la indicación número 45. Estamos en votación. Resultado de la votación, 5 votos a favor, 1 abstención. Aprobada. Queda en consecuencia aprobado el artículo. Sí, claro. Vamos al artículo 12. Hay una indicación de la diputada Laura para reemplazar el artículo 12 por el siguiente. Artículo 12. Incidentes. Todo el implementador que identifique un incidente causado por el uso de sistemas de riesgo inaceptable y/o de alto riesgo, en los términos del numeral 16 del artículo 3 de la presente ley, deberá reportarlo a la Agencia de Protección de Datos Personales, la que, en el ámbito de sus competencias, informará de esta circunstancia al operador correspondiente para que éste notifique a las eventuales personas afectadas. Dicha notificación se efectuará tan pronto tome conocimiento del incidente, después de que el operador haya establecido un vínculo causal entre el uso del sistema de IA y el incidente, debidamente fundado, o la posibilidad razonable de que exista dicho vínculo. En cualquier caso, la notificación deberá realizarse a más tardar 15 días después de que el operador tenga conocimiento de dicho incidente. Una vez que se haya establecido dicho vínculo o la posibilidad razonable de que éste exista, el operador adoptará inmediatamente las medidas necesarias, ya sea para desactivarlo, retirarlo del mercado, suspenderlo o recuperarlo según corresponda. Cuando el incidente involucre vulnerabilidades de ciberseguridad que afecten a servicios esenciales y operadores de importancia vital, según lo dispuesto en la Ley 21.663, la APDP deberá notificar y coordinarse con la ANSI para su evaluación y respuesta. Eso es presente. Diputada Laura. Gracias, presidente. Aquí propongo varias modificaciones y voy a tratar de ser lo más clara posible en cuanto a los cambios sustanciales, a los cambios de fondo. En primer lugar, modifico lo que dice respecto a todo aquel que identifique un incidente. Todo aquel lo modifico y planteo que sea el implementador, porque cuando hablamos de todo aquel, creo que es algo bastante amplio, y que se aleja un poco en la estructura de este proyecto de ley dentro de nuestras definiciones. Y por eso lo modifico por implementador, que la definición que tenemos en el proyecto de ley es quien utiliza un sistema de inteligencia artificial, por lo tanto se acerca un poco más a la terminología de la ley. En segundo lugar, consideramos, o sea, está en el artículo original, podrá reportarlo,
Y más adelante se plantea el deberá, que es muy distinto decir el podrá a deberá, que creo que es importante cuando se detecte un incidente importante que afecte los derechos fundamentales. Por eso en la misma línea acoto solamente a incidentes de riesgo inaceptable y de alto riesgo, porque nuestra definición de incidente, y siempre reitero esto, a mi juicio, una definición bastante amplia que habla de vulneración de derechos fundamentales, que el derecho fundamental sabemos que es una gama amplia de afectaciones que se pudieran considerar incidentes. Por otro lugar, aclaro que el vínculo causal que establece esto, que tiene que haber entre el incidente y lo que defina el operador, tiene que ser debidamente fundado, porque es importante que eso quede acotado, y eso va de la mano con modificar el plazo que teníamos originalmente de 72 horas a 15 días. ¿Y por qué? Porque 72 horas, a mi parecer, es un plazo bastante breve para que el operador pueda realizar un correcto análisis del eventual vínculo de vulneración de derechos fundamentales, incidente, lo que puede generar que incluso el mismo operador haga notificaciones incorrectas, porque aquí, para que lo refresquemos, tiene que notificar a todos los eventuales afectados por ese incidente. Por lo tanto, en un plazo muy breve, por cumplir con la ley y evitar que sean multados, puede generar una notificación que no sea correcta, que incluso puede generar pánico colectivo solamente por cumplir con la ley. En esa línea van las mejoras y la propuesta de mi indicación a incidentes, y también, lo último, incorporo donde se plantea que cuando se establezca el dicho vínculo de que exista este incidente, se tiene que desactivar, retirarlo del mercado, suspenderlo, y yo incorporo recuperarlo, porque en el fondo queda muy restrictivo a que debe dejar de existir el sistema, pero se puede recuperar, corregir, de manera que se corrija el incidente denunciado. ¿Se ofrece la palabra? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Ministro? Nosotros tenemos observaciones en contrario, porque la modificación propuesta disminuye el ámbito material de aplicación de esta norma de protección. Reformula el mecanismo de reportabilidad de incidentes y eliminando entonces el mecanismo facultativo de reporte abierto, y además la legitimación activa de quienes pueden reportar lo reduce únicamente a los implementadores. A modificar este artículo trae aparejado una menor protección a las personas y de reportabilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Asimismo, eliminaría la posibilidad a los operadores de contar con herramientas que permitan mitigar daños, pero a su vez contar con un canal directo a la autoridad para efectos de cooperar en escenarios de fallas o de afectación a las personas. Esa es nuestra opinión. Vamos a votar entonces la indicación. Perdón, ¿sí? Diputada, por favor. Solamente por su intermedio, presidente, preguntarle al ministro, porque por ningún lado la indicación busca que los desarrolladores o quienes hayan generado un incidente no colaboren para corregir esto. Entonces, solamente por historia de la ley, porque no es la intención de la indicación, me gustaría que eso si nos puede aclarar, o a lo mejor alguna reacción que yo no vi que se pueda interpretar así. Por su intermedio, presidente, y respondiendo a la pregunta de la diputada Labra, yo creo que es muy importante quizás tener un conocimiento claro sobre qué hace la norma de incidente. La norma de incidente, al principio uno pudiera interpretarla como algo que quizás es una norma muy restrictiva o que pudiera dar paso a sanciones, pero la verdad es que no. El sistema que está montado y que está diseñado en el artículo 12 incidentes, lo que genera y lo que tiene por objeto es reconocer herramientas, otorgar herramientas, pero además construir un sistema de reportabilidad. Este sistema de reportabilidad tiene dos fases, una facultativa y otra obligatoria. Eso en el sistema que propone el Ejecutivo, que está hoy en día en la norma actual. El facultativo es para que toda persona que considere que
reporte, ¿cierto? Que vea un incidente, lo pueda reportar a la agencia para que efectos de que este sistema empiece a andar y se pueda dar paso a la suspensión o ver o indagar qué está pasando con un determinado sistema de ella. Incidente, obviamente, en los términos que además está definido en la ley. Es una parte de un sistema facultativo que nosotros creemos que es necesario porque tenemos que resguardar a las personas ante eventuales incidentes. Por otra parte está el mecanismo obligatorio, en donde justamente los operadores, ante un incidente, van a tener la obligación de reportar a la agencia. Y todo esto echa a andar con el objetivo de justamente proteger, cautelar y prevenir. Es un sistema precautorio. No necesariamente da paso a sanciones, eso es muy importante decirlo. De hecho, no está en la norma porque no es el foco es mitigar. El foco es prevenir y el foco es evitar a toda costa que si que hay daños se sigan generando. Por otra parte, la indicación de la diputada Labra justamente va en un sentido que pareciera ser contrario. Y es porque este sistema que se construye a partir de un mecanismo facultativo y otro obligatorio solamente lo reduce a uno en donde son los implementadores, quien ya de por sí son operadores. Entonces ahí pareciera ver que hay una suerte de inconsistencia que podría perjudicar la aplicabilidad futura de la norma, porque los operadores en sí son implementadores y los implementadores son operadores. Entonces no queda claro muy bien cuál es el objeto, más aún cuando la norma justamente tiene este carácter precautorio de generar mecanismos que permitan la reportabilidad. No la sanción, la reportabilidad, y que la Agencia de Protección de Datos justamente pueda echar a andar un mecanismo de cautela, de prevención, y de proteger a las personas. ¿Y por qué también decimos de que justamente esto restringe herramientas a los operadores? Porque como es un sistema de reportabilidad, mientras más espacio existan para efectos de que entre la autoridad y el operador haya una comunicación, inclusive con sus usuarios, mejor va a ser la relación entre todo esto en un ecosistema en donde esperamos que esto funcione adecuadamente. Pero ante un incidente se puede actuar bien. Y actuar antes de la sanción, actuar antes de que la autoridad pueda caer justamente quizás con la fiscalización, más aún en un sistema que es ex post, en donde no se exigen permisos previos. Entonces, para nosotros este artículo 12 es muy importante, creemos que le dota de mucha fuerza a las personas, pero también a los operadores, o sea, actúa para ambos lados. Creemos que es bueno mantenerlo. Muchas gracias, presidente. Teniendo presente que la voluntad del Ejecutivo es la correcta, pero por un tema de depuración legislativa o de claridad legislativa, si usted tiene dos sistemas, uno voluntario y otro obligatorio, no los ponga los dos en el mismo artículo. Porque lo que genera es confusión o puede generar confusión a la hora de interpretar. Si usted los tiene en el mismo artículo, los tiene en incisos distintos, pero al final los tiene en el mismo artículo. Entonces coloca a todo aquel en el mismo artículo que los operadores, siendo que es mucho más sencillo, es mucho más claro para el lector o para el que tenga que analizar la ley en su momento. ¿Ya? Si usted tiene una norma específica para todo aquel y otra norma específica para los operadores y el resto. O sea, yo por lo menos me quedé colgado un poquitito con la redacción en esta materia porque me aparecía en el texto que habían dos indicaciones contradictorias. Una que era facultativa, la otra obligatoria, en el mismo texto. Y eso no es necesariamente el ideal. Diputada Laura. Muchas gracias, presidente. Solamente algunas precisiones, porque lo que comentaba Sebastián respecto a que podía ser incongruente que yo modifique todo aquel por implementador, estoy completamente en desacuerdo, porque cuando hablamos de todo aquel considera también al desarrollador, al operador, lo considera a todos, incluso es mucho más amplio y se aleja de la terminología de la ley, por lo tanto, el implementador que yo pongo vendría siendo un subconjunto de todo aquel. Por lo tanto, no me hace sentido, perdón que lo diga así tan directamente, lo que plantea respecto a mi indicación de implementador. Por otro lado, tampoco busca restringir que se pueda hacer un seguimiento y un reporte de los incidentes, de ninguna manera, de hecho. Lo único que flexibilizo es el plazo, porque me parece que es poco prudente 72 horas para hacer un buen análisis de una afectación que puede ser a miles de personas, incluso millones de personas. Y esto también puede generar y generaría un incidente que se identifique y generaría multas porque está vinculado directamente a infracciones leves, graves, gravísimas que están enfocadas, por supuesto, en la clasificación de riesgo de uso y dentro de las clasificaciones de riesgo de uso
que incluso tenemos multas leves para los riesgos limitados, se vincula directamente con la definición de incidente. Por lo tanto, efectivamente, esto sí trae aparejado multa. Gracias. Perfecto. Vamos a proceder a votar entonces la indicación. Estamos en votación. No, la indicación de la diputada Laura. Estamos. Resultado de la votación, 2 por la afirmativa, 5 en contra, 1 abstención. Rechazado. ¿Se aprueba el artículo? Sí. Muy bien. La indicación 48 es de la diputada Labra para modificar el título sexto Gobernanza por Gobernanza, Mesa Intersectorial y Programa de Autorregulación. Gracias, presidente. Bueno, esto es solamente algo de forma porque viene, pero tiene mucha implicancia en lo que viene en los siguientes artículos, las indicaciones que propongo. El título original es tan solo gobernanza y se refiere al Consejo Asesor Técnico y su funcionamiento. Y yo vengo a cambiar el título porque modifico y propongo toda una reformulación a lo que viene en adelante respecto al Consejo Asesor Técnico e incorporo programas de autorregulación. Lo que no sé, secretaria, quizás si usted me puede aconsejar mejor es explicar ahora todo eso o mejor artículo por artículo, dado que esto es solamente el título. Presidente, es preferible que explique también la indicación 13, porque si no, o sea, perdón, la indicación 49 que modifica el artículo 13 y la 50, porque sí, no, sí son varias. Pero es importante que usted explique que crea una mesa intersectorial, porque si no, el título queda sin sentido. Al título completo. Quizás sea... Un segundo. Diputada Yomas. Presidente, mire, yo creo que como es del título, otra cosa quizá el contenido de lo que nos quiera plantear la diputada, pero podríamos votar el título, como esta propuesta del... O sea, yo no veo tanta incidencia en que cambie el nombre del título, para ser bien sincera, respecto incluso a la propuesta que después podemos desarrollar. Eso, presidente. Muchas gracias, presidente. En función de, o sea, tendría mucha coherencia el cambio del título si es que se aprueba la indicación número 51, pero si es que no se aprueba la indicación número 51, claramente no tendría sentido. Entonces, mi propuesta es que usted, presidente, en sus facultades para ordenar el orden de la votación en particular, dejemos pendiente la indicación 48 y entremos a la siguiente, porque si efectivamente se aprueba la mesa intersectorial, no hay ningún problema. Pero si de lo contrario estaríamos modificando un título que después va a estar vacío. Muchas gracias. Sí, a mí me parece que lo que plantea el diputado Lagomarsino tiene un asidero, es decir, yo sé que es simple votar el título, pero si después no aprobamos las indicaciones nos vamos a quedar con un título que no dice relación con la canción, digamos, para decirlo de alguna forma. Entonces, a mí me gustaría, claro, disonante, entonces me gustaría que dejésemos pendiente esa indicación, que la vamos obviamente a votar, a la 48, pero que entremos a las otras primero, como si no... ¿Le doy lectura a las indicaciones del artículo 13, entonces? Sí, por favor. La indicación 49 es para votar por separado del artículo 13 y la indicación 51 también de la diputada Laura es para reemplazarlo por el siguiente. En realidad hay que abocarse a la 51. Artículo 13. Mesa intersectorial participativa público-privada. Créase la mesa intersectorial participativa público-privada, en adelante mesa intersectorial, la cual estará conformada por distintos actores relevantes del ecosistema, organismos del Estado, la academia, sector privado y sociedad civil, con una participación equitativa por sector, según sea determinado por reglamento dictado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
La mesa se basará en los lineamientos y acciones determinadas en la Política Nacional de Inteligencia Artificial, elaborada y actualizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Dicha mesa intersectorial será liderada por el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y coordinada por la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a través de la División de Tecnologías Emergentes, de acuerdo a las atribuciones establecidas en el artículo 11 bis del decreto número 3 del 30 de marzo de 2020, que aprueba el reglamento que determina la estructura interna del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Presidente, como lo señalé en la sesión pasada, la Secretaría considera inadmisible esta indicación porque crea un nuevo organismo público y además le entrega atribuciones a entes públicos. Laura. Muchas gracias, presidente. Voy a defender la admisibilidad porque considero que no es para nada inadmisible. Efectivamente, la secretaria lo comentó en la sesión anterior y quiero fundamentar mis palabras. En primer lugar, plantear por qué el fundamento, por qué estoy presentando esta indicación. Esto viene a sustituir el consejo que se aprobó en el proyecto como está el día de hoy, porque considero que un consejo que está conformado por un 53% de funcionarios de gobierno, que es así como quedó, y tan solo un 13% de quienes vienen a ser los operadores en cuanto a desarrolladores, implementadores, etcétera, es algo que es bastante poco equitativo y algo que hemos aprendido en la discusión de este proyecto y una de las razones por las que estamos acá, que hay muchas voces del ecosistema que se sienten bastante poco escuchados y representados en lo que es este proyecto de ley. Por eso, buscando mejorar esto, planteo esta mesa intersectorial, que es con una participación equitativa por sector, determinado por el Ministerio de Ciencia, según un reglamento que determina el Ministerio, donde estará liderada por el Ministro de Ciencia y dirigida y coordinada, lo que se plantea acá, a través de la División de Tecnología Emergente. Una mesa intersectorial participativa de diálogo público-privada no viene a ser una nueva institucionalidad. Y cuando hablamos de la División de Tecnologías Emergentes, la cual tiene que hacerse cargo de esto, y perdonen que pueda ser lateral, les voy a leer el decreto que conforma esta división que se crea el 31 de enero de 2025, si es que no me equivoco, que depende del Ministerio de Ciencia. Está establecido en el artículo 11 bis del decreto número 3, donde menciona que esta se crea en el ámbito de la atribuciones de la ley y que está a cargo de políticas relacionadas con industria del futuro, basada en inteligencia artificial, biotecnología y tecnología cuántica. En su literal se dice, funciones de esta división, promover, fomentar y fortalecer vínculos entre sector público, privado y academia. El literal D dice, generar instancias de diálogo y coordinación con comunidad científica, institución público-privada en ámbitos de desarrollo de tecnología. Por lo tanto, esta mesa participativa público-privada está dentro de las facultades propias y mencionadas en el artículo 11 del decreto 3 del Ministerio de Ciencia que crea esta división. Por lo tanto, esto no crea ninguna institucionalidad nueva, está dentro de las atribuciones que establece la ley. Y bueno, en todas las indicaciones siguientes, esto indica que no van a tener remuneración, que es algo ad honorem, y por supuesto está dentro de las funciones que tienen los mismos funcionarios públicos que la conformarían y no viene a generar institucionalidad nueva. Esa es mi defensa en la admisibilidad. Muchas gracias, presidente. Yo creo que ambas instancias son necesarias. Quiero partir por aquello, porque también tienen marcos de acción diferentes y creo que aquello es importante indicarlo. Tenemos un consejo asesor técnico que da recomendaciones para tomar decisiones a la autoridad, principalmente en lo relativo a, obviamente, la Política Nacional de Inteligencia Artificial y, en segundo lugar, respecto de aquellos usos de inteligencia artificial que son calificados de alto riesgo. Efectivamente, el Consejo recomienda qué es calificado o no como alto riesgo en esta flexibilización que se planteó anteriormente respecto a no dejarlo taxativo en el mismo proyecto de ley. Y por tanto, a mí me parece positivo, al menos desde mi punto de vista,
que sean las instituciones del Estado las que determinen, dado que deberían ser imparciales, cuáles tecnologías o usos son calificados de alto riesgo y que en eso evidentemente la industria va a tener una posición con un conflicto de interés evidente y que no es malo tener un espacio para que ellos participen igualmente. Por eso a mí me parece que ambos espacios son positivos. Uno donde efectivamente se toman las decisiones que competen y que tiene que estar, a mi juicio, lo más desentendida de conflictos de interés, donde hay una decisión fundamental que es la calificación o no de alto riesgo, que va a tener ciertas regulaciones determinadas. No me cabe duda que, o sea, no se vería bonito, pero pudiera pasar que finalmente un representante de una industria esté votando para que no sea calificado alto riesgo. Pero también sí quiero tomar el ánimo que es del espacio donde participa el amplio sentido del mundo de la inteligencia artificial, que yo creo que es un espacio que también se valoraría su existencia y por tanto quiero verlo en ese sentido respecto a esta mesa intersectorial. Entonces creo que ambos son necesarios y a la vez tienen objetivos diferentes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. A mí siempre me sorprende que este tipo de consejos asesores siempre terminan con una mayoría de políticos y una minoría de técnicos que efectivamente saben sobre las cosas, ¿no es cierto? Entonces, si usted ve el listado de personas que van a ser despachados, la inmensa mayoría son burócratas de los distintos ministerios, pero no necesariamente son técnicos. Originalmente tenemos un representante de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Ok, interesante. Eso, perfecto. Ya, un académico experto en Derecho y Tecnología. Ok, de acuerdo. Después tenemos un académico experto en sistemas de inteligencia artificial y o ciencia de datos. Uno. Y un académico experto en ciberseguridad y o protección de datos personales. Dos. Más los dos representantes de la industria de tecnología. Estamos hablando aquí del artículo original. O sea, en total 4 que entienden más o menos de lo que hablan. 4 de 12, 13. Y el resto, la verdad es que está ahí de adorno. ¿Ya? Más allá de que si estamos de acuerdo o no con la diputada Laura o no, señor presidente, pero desperdiciar el tiempo de burócratas altamente pagados que pueden hacer otras cosas en sus ministerios para ir a dar consejos sobre los cuales no entienden nada a este consejo, entonces es como un poquitito, ¿para qué? Nosotros necesitamos más técnicos, necesitamos gente que sea capaz efectivamente de hacer una presentación sobre la base de lo que sea una comprensión profunda del fenómeno de la inteligencia artificial y no de lo que pasa en cada ministerio. ¿Ya? Y en ese sentido, señor presidente, pero ninguna, ni la indicación ni el texto original me dejan 100% satisfecho. Yo creo que el ministro, usted sabe que las escobas nuevas siempre barren bien, ¿ya? Entonces el ministro, teniendo entonces quizás, o entendiendo la razonabilidad de esta crítica, quizás considere o reconsidere la formulación del Consejo, porque yo creo que si yo busco a alguien que me ayude a hacer algo como ministro, yo quiero los mejores calificados y no solamente un zoológico de burócratas de todos los demás ministerios que estén ahí calentando el asiento. Muchas gracias, señor presidente. Diputada Laura, y luego voy a someter a votación. Gracias, presidente. Respecto a lo que planteaba el diputado Lago Marcino, por su intermedio, presidente, en su opinión totalmente válida, hace ver como que esta mesa intersectorial es algo de la industria. Pero si uno lee la indicación se puede dar cuenta claramente, y voy a tener que entrar en leerlo, que dice estará conformada por distintos actores relevantes, organismos del Estado, academia, sector privado, sociedad civil con participación equitativa. Y esto, insisto, dirigido por el Ministerio de Ciencias. Por lo tanto, lo primero es que esto no es algo de la industria con conflictos de intereses, sino que conforma parte muy importante de la academia y también el Estado, que es fundamental. En las indicaciones más adelante, donde establezco toda la gobernanza de esta mesa, para tomar acuerdos se requerirá la mayoría de los miembros. Por lo tanto, si es algo equitativo, no vamos a poder tener conflictos de intereses con la industria, como planteaba el diputado Lago Marcino. Y en tercer lugar, muy cierto lo que planteaba el diputado respecto a que el Consejo tiene que presentar una propuesta al listado de los sistemas de alto riesgo
y de riesgo inaceptable, que por supuesto también lo dejo establecido de manera clara en las funciones de esta mesa intersectorial. Pero el propósito de esto es buscar algo más allá, y aquí comparto con lo que dice el diputado Kaiser, algo más allá de un consejo conformado por el 53% de funcionarios de gobierno que muy probablemente dentro de las funciones de quienes están jamás han desarrollado ni han implementado un sistema de inteligencia artificial. Por lo tanto, me parece totalmente imprudente que quienes definan y determinen las reglas del futuro del uso, el desarrollo, la implementación de la inteligencia artificial en nuestro país sean personas que nunca lo han desarrollado ni lo han implementado. Con eso le estamos cortando las alas, implementando barreras de entrada a muchas pymes que al día de hoy están usando y desarrollando inteligencia artificial. Mucha gente que está... La otra vez conocimos un caso de un joven de 17 años que desarrolla una app de inteligencia artificial. Por lo tanto, esas son las personas que creo que es importante que estén equitativamente representados. Y por último, presidente, también me parece fundamental equilibrar en el sentido de que esta mesa, más allá de lo que plantea el Consejo, es que también avance hacia promover innovación. Y eso lo incluyo también en sus funciones, por ejemplo, que presenten iniciativas de fomento, que se busquen iniciativas e ideas, por ejemplo, de mayor financiamiento a becas a nuestra ciudadanía respecto al uso, desarrollo de inteligencia artificial, crear talento digital. Eso es en general la mesa, y hay hartos detalles más, pero aclarando un poco lo que plantea el diputado Lago Marcino. Sí, muchas gracias, diputada Labra. Mira, yo acojo lo que ha planteado la Secretaría, que esta es una indicación inadmisible, pero obviamente se puede reclamar la inadmisibilidad para votar su admisibilidad. Pero yo la declaro acogiendo lo que plantea la Secretaría, que es inadmisible. Y si se reclama la admisibilidad, obviamente lo vamos a someter a votación. Tú misma, ¿sí? Sí, sí. Perfecto, entonces vamos a votar la admisibilidad. Explique bien, secretaria, si votamos A o B, ¿qué efecto produce? Sí, para que no haya duda después de la interpretación. Sí, presidente, se vota los que votan a favor votan por la admisibilidad de la indicación, y los que votan en contra votan por la inadmisibilidad. ¿En la inadmisibilidad? Generalmente nosotros lo hacemos a mano alzada, pero es preferible que lo haga antes de la votación. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. Lo que yo veo en la indicación no es una modificación sustancial de lo que está en el texto presentado por el presidente, solamente una modificación de quiénes serían los integrantes de una organización o de un organismo ya determinado o creado por la propia legislación presentada por el Ejecutivo. En ese sentido, no veo que se incurra en gasto. La organización ya está siendo creada por la propuesta del Ejecutivo propio, o sea, que es su facultad, ¿no? Y en ese sentido, lo único que haría la indicación de la diputada Labra sería modificar la composición hasta donde yo lo entiendo. Si me equivoco, por favor, corríjame. Muchísimas gracias, señor presidente. Pero estamos en votación, vamos a votar. La admisibilidad. Sí, recuerden, quienes votan afirmativamente votan porque es admisible la indicación, quienes rechazan acogen que es inadmisible. En votación. Resultado de la votación: por la afirmativa 2 votos, 5 en contra, 1 abstención. Rechazado. Sí, la vamos a ir diciendo a medida que lleguemos para que haya más claridad. Estamos en un segundo trámite reglamentario, por lo tanto aquí se votan solo las indicaciones, los artículos ya están aprobados por sala.
Solo en el caso de que se vayan pidiendo la votación separada del artículo, se vota el artículo. Si no, solo las indicaciones. Sí, diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidente. En vista de lo planteado, y que me parece del todo razonable hasta cierto límite. Pero primero, después dice en el inciso final A, B, C, D, E, F, G y H. ¿A dónde? En el inciso final del 13, pero los integrantes están como números. Entonces, quería hacer esa pregunta, en primer lugar, si es una cuestión que se puede resolver, y tomando lo que se ha planteado, y si es que es todavía posible, quería incorporar, previo al punto seguido y después de según fuese el caso, quienes deben ser personas idóneas y con conocimientos demostrables sobre inteligencia artificial, a fin de que el diputado Kaiser, por su intermedio presidente, quede totalmente satisfecho de que no van a ser puros burócratas, sino que van a ser personas con conocimientos demostrables sobre inteligencia artificial. Y además burócratas. Claro. Conocimientos demostrables. ¿Pero eso en el artículo A? En el mismo artículo 13. Estamos en el artículo 13 ahora. Ya. Aunque para votarla tienen que dar unos segunditos para ponerla en el sistema, pero la indicación es para incorporar posteriormente a la frase en el inciso final, según sea el caso, el siguiente punto, sí, en el mismo 13. Quienes deben ser personas idóneas y con conocimientos demostrables sobre inteligencia artificial. Eso es. Ya, vamos a someter a votación. Respecto de los numerales y los literales. La técnica legislativa que utilizamos es, en primer lugar, numerales, perdón. Y después literales y después romanitos. Ese es el orden. Por eso que el sistema lo actualizó, el sistema de inteligencia artificial del comparado, lo actualizó. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer la Secretaría. Así que hay que mantener los números. Eso es. Muy bien. ¿Vamos a someter la indicación a votación? Sí, denos unos segunditos. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Todo en la medida de lo posible. Dale. Nunca se diga. Vamos a volver a hacer. A mí no. Sí, no, a mí no. Pero no importa, mándala tú a votar. Debería. En votación. La indicación No, que incorpora la idoneidad de las personas que concurran a este consejo. Resultado de la votación, aprobado unánimemente por 7 votos. Aprobado. Para que no sean puros burócratas. Al artículo 14. Está la indicación 53 del Ejecutivo, que es para agregar nuevos numerales, los numerales 6, 7 y 8. 6. Asesorar a los distintos ministerios. Esto se refiere a las funciones del Consejo. Asesorar a los distintos ministerios respecto del alcance y del modo de cumplimiento de las reglas aplicables a los operadores de sistemas de IA, en particular cuando dichos operadores sean órganos o servicios dependientes o relacionados con aquellos, sin perjuicio de las competencias de las autoridades y reguladores sectoriales. 7. Colaborar con el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en la promoción de la alfabetización y la divulgación ciudadana en materia de IA, de conformidad con lo expuesto en el inciso segundo del artículo 23 de esta ley.
8. Evaluar cada 5 años la implementación de la presente ley y su reglamento. Para ello, elaborará un informe, pudiendo formular propuestas de mejora regulatoria e implementación cuando fuere pertinente, según el resultado de la evaluación. El informe estará disponible al público en la página web del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y deberá ser remitido al presidente o presidente de la República, a la Comisión de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputadas y Diputados y a la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado. Eso es, presidente. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra o vamos a votar de inmediato? Diputada Labra. Gracias, presidente. Algunas consultas directas al Ejecutivo que me quedan dudas. En el numeral 6 dice asesorar al Ministerio respecto al alcance y modo del cumplimiento de las reglas aplicables a los operadores del sistema de IA. ¿Las reglas son aplicables a los operadores o volvemos a lo mismo, el huevo o la gallina? ¿O a los usos de los sistemas de IA? Que se supone que es el ámbito de aplicación de la ley. Entonces ahí me genera la duda. Después dice evaluar cada 5 años la implementación de la presente ley y su reglamento. Cada 5 años me parece que es algo que quedaría bastante obsoleto porque la inteligencia artificial cambia minuto a minuto, por lo tanto creo que 5 años es un plazo que es muy a largo plazo y que va a quedar obsoleto totalmente este reglamento, por lo tanto creo que no puede ser 5 años. Entonces me gustaría también preguntarle al Ejecutivo por qué considera 5 años y mi duda respecto a reglas aplicables a los operadores de sistemas de ella. Gracias. ¿Ministro? Perdón. Diputado Lago Marcino y luego nos ofrezco al Ejecutivo. Vamos. Muchas gracias, presidenta. Sí, también responde las dudas que uno pueda tener, particularmente respecto al numeral 6, producto de que uno tiene que ver como un todo la institucionalidad. Tenemos un Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación que dicta el reglamento de aplicación de esta ley. Tenemos un consejo que da alineamientos, recomendaciones a dicho consejo, pero quien aplica, fiscaliza y eventualmente sanciona es la Agencia de Protección de Datos Personales. Entonces, a mí me genera un grado de preocupación que sea el Consejo Asesor quien asesore a los distintos ministerios respecto al alcance y el modo del cumplimiento de las reglas aplicables a los operadores del sistema de inteligencia artificial. Porque finalmente ellos son recomendadores respecto a algo de lo cual no necesariamente tienen finalmente la palabra sobre qué va a quedar. O sea, por ejemplo, no sé, el Consejo Asesor dice queremos que sea calificado de alto riesgo X uso, pero después el ministro o ministra en uso de sus facultades conferidas por la misma ley decide no acoger esa recomendación del Consejo Asesor. Entonces, dentro del reglamento quedaría como no un uso de alto riesgo. Pero después sería ese mismo Consejo Asesor el que asesoraría respecto del alcance y el modo de cumplimiento de las reglas aplicables. Y no sé si me voy a entender. Entonces, creo que no él y me parece bien que exista alguien que pueda asesorar a distintos ministerios respecto al alcance y el modo de cumplimiento, pero creo que el Consejo Asesor no es el idóneo para hacer aquello. De hecho, yo creo que sería más idóneo que lo hiciera la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, como es la que tiene que velar por el cumplimiento de un reglamento que dicta el ministro o ministra de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Eso respecto a la indicación número 53, presidente, y por lo mismo, si pudiéramos votar separadamente ambos numerales. Muchas gracias. El Ejecutivo me habían solicitado la palabra. Gracias, ministro, por su intermedio, presidente. Sí, quizá aclarar justamente el propósito detrás de los ahora numerales 6 y 8, que es lo que se había comentado. En primer lugar, nosotros hemos tenido distintas conversaciones a lo largo de la discusión del proyecto de ley y discusiones que no tan solo se centran en el debate legislativo, sino que también a nivel de mesa con la industria y mesa con expertos. En las últimas de las sesiones con la mesa de expertos, justamente se nos
salió este tema y salió el modo en que podíamos perfeccionar y dotar de más contenido a las funciones del Consejo Asesor. En ese sentido, se nos recordó y nosotros también pudimos ver de que hoy en día y al futuro van a ser cada vez más los ministerios y sus órganos relacionados o dependientes que puedan implementar sistemas de IA y entonces van a ser operador. En ese sentido, cuando nosotros incorporamos esta función del Consejo para efectos de que pueda asesorar a los distintos ministerios, lo hace en esa fase de asesoramiento, porque en el modelo que se está escogiendo, justamente en cuanto a las reglas que aplican a los operadores, el Consejo se mantiene más al margen que respecto a la determinación de los usos, o sea, de los usos, en donde ahí, en función de el numeral 1, ahora, ¿cierto?, justamente propone al Ministerio, en el fondo, la confección de este listado. Y eso también tiene sentido justamente con la evaluación de la ley, porque aquí hay que separar lo que es el reglamento en sí mismo, que cada 2 años deberá ser actualizado para efectos del listado, que la evaluación de la ley en sí mismo. Y la ley en sí misma, justamente nosotros consideramos que 5 años está bien, porque cuando uno ve una ley, ya no el reglamento, sino que una legislación, reglamento, pero en general, diputada Labra, y no asociarlo a los listados, que eso entendemos que requiere más actualización y que va a ser cada 2 años. El tema es que tenemos que ser también consistentes en que el plazo de 2 años no alcance también al plazo para efectos de que la ley pueda ir actualizándose. Y de esta manera, bueno, esto es nuevo en nuestra legislación, cada vez es más común de que las normas puedan, o sea, que las leyes puedan contener una etapa de evaluación propia y que justamente pueda generar que las leyes no queden obsoletas. Y entonces, lo que nosotros intentamos mediante esta función es poder dotar a esta ley de este mecanismo de evaluación y que pueda ir quedando actualizado y no obsoleto en los términos de la ley propiamente tal, y también obviamente de aquellas cosas que se le encomienda al reglamento distinto al listado, que entendemos que tiene que tener una actualización mucho más periódica y por lo tanto se le genera la obligación de cada 2 años poder actualizarse. Así, el numeral 6 queda como un asesoramiento respecto de lo que el Consejo va a poder realizar a aquellos órganos del Estado que justamente sean operadores de IA, de aquellas reglas que ya van a estar fijadas, ¿cierto?, y van a tener su bajada reglamentaria, y respecto a aquellos usos también que ya van a tener su determinación previa. Esto es un asesoramiento porque justamente acá van a estar personas indicadas para efectos de poder orientar, por ejemplo, si la CMF lanza algún sistema de IA sobre cómo cumplir estas normas, que ya van a estar fijadas. No es que les digan qué van a cumplir o no, sino que es un asesoramiento de cómo efectivamente se puede dar este mejor cumplimiento para estar de conformidad a la normativa y no sobrecargar, por ejemplo, a la Agencia de Protección de Datos Personales, para que sea además multisectorial, no tan solo enfocado en el cumplimiento de la norma, sino que también poder ver más allá, y por eso se incorporan los expertos. Bueno, vamos a someter a votación la indicación con lo que nos solicitó el diputado Lagomarsino, que es el número 6 separado. Eso, ¿no? Sí. Al ministro que Ya, ministro, pero después no vamos a alcanzar a votar, estamos en tiempo. Surge de la propuesta. A mí me parece que está bien la observación en el sentido de que si se entiende asesorar como orientar, como dictar instrucciones, no. Pero también creo que se produce esta inhabilidad, esta implicancia, si se trata de la agencia de protección, porque fiscaliza, digamos. Entonces, en ese caso, asesora y fiscaliza. Yo creo que ahí el conflicto, por así decir, es todavía más nítido. Tal vez la palabra asesorar está mal, no es la más adecuada ahí, es colaborar a los distintos. Yo entiendo que es como una prestación de servicio, digamos, si cabe la expresión y mejora, digamos, el texto. Eso era. Lo que, ministro, una pregunta antes, porque me pidieron la votación separada, entonces no sé si a partir de lo que usted dijo, lo que quiere es cambiar el concepto. ¿Asesorar por colaborar? ¿Puedo proponerle yo? Entonces propone en vez de votar por separado. ¿Sí? ¿Lo propongo? Sí, diputado Lagomarsino. Ya. Vamos a votar
por separado, entonces. ¿O tú quieres poner una indicación nueva, no? No, dime, ¿por qué no te votemos nomás? No, dime. Es que tengo la duda porque quieren cambiar el concepto, ¿no? ¿Colaborar? ¿Eso es? Si el Ejecutivo lo tiene bien, yo creo que cambia el sentido de la... Pero... No, por eso sí. Realmente... Es que eso lo... ¿Colaborar? ¿Colaborar o no? Es que eso lo... ¿Sí? ¿Ah? No. ¿Sí? Seguro. Ya, vamos a votar en... No, sin colaborar, ¿sí? Como está, vamos a votación separada del número 6, ¿no? Que es lo que pidió el diputado de la Comanción. También lo pidió la diputada Laura. También lo pidió la diputada Laura. Es de la indicación del Ejecutivo. Pero solo el numeral 6, no completo. Te pediría, secretaria, que explique bien qué significa en esta los que voten afirmativo o negativo, para que no haya después dudas. No, esto es claro, porque es la indicación del Ejecutivo. Lo increíble sucede siempre. Pero solo estamos votando el numeral 6 de la indicación del Ejecutivo, de la 53. Pero si aprobamos... El numeral 6, después hay que probar votar el 7 y el 8, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? En votación. Sí, está votado, falta usted. Resultado de la votación, 5 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención. Aprobado. Y por haberse cumplido la hora de... ¿El resto? El resto de la indicación. El resto de la indicación 53. ¿Te puedes quedar tú? Sí, Es que me toca iniciar la sala. ¿El resto de la indicación del Ejecutivo? ¿Sí? En votación el resto de la indicación del Ejecutivo. No, entonces no alcanzamos y se levanta la sesión.